que dio información muy buena. Pero algo falta. Y aparece la resonancia, eso sí. Pues, hoy día para ver cerebro, ¿no? Todo su textura, patologías, es la resonancia, aquí nos va a ayudar bastante. ¿Cuál es la idea? Es un poco ustedes compartir sobre cómo vemos el cráneo, algunos aspectos principales del cráneo, y también cómo vemos el cráneo. El cráneo me refiero con la tomografía. Eso se llama tomografía ventana ósea. Entonces tenemos dos elementos, el cráneo y tomografía ventana ósea. Vamos a ver el cráneo, la anatomía, cómo es. Dos ejemplos de alteraciones del cráneo, lo que se llama destrucción de hueso, o sea, política, lo opuesto a formación de hueso. Dos ejemplos, un poco para tener idea de cómo es esta parte. Esto ustedes lo conocen ampliamente. Este es el cráneo. Esta es en tomografía 3D. ¿Cierto? Los huesos ustedes ya lo recuerdan. Eso, con toda seguridad. Lo que aquí les pido es recordar las suturas, la forma, cómo son las suturas así, ¿cierto? En forma de una sierra, son suturas, ¿no? Hay varios, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, está el templo parietal, ¿verdad? Está el esfenofrontal, el esfenoparietal, está el sagital, está el lambda. Eso, ¿por qué el interés de ver las suturas? Porque las suturas se ven en la radiografía, las suturas se ven en las tomografías. Si vemos un paciente con fractura craneal y queremos saber si ellos no, si vemos un paciente con problema de traumatismo craneal y queremos ver si es fractura o es nomás las suturas. Entonces, es con esos fines, ¿no? Hay que recordar la configuración y la ubicación de las suturas, para no confundirnos con los casos de como que suele pasar cuando uno evalúa rápidamente. Aquí les muestro, adelante, el ejemplo de las radiografías. Esta es una radiografía más conocido como frontal, dice, una radiografía frontal que hace este estudio, una seña axial que hace de esta forma. Aquí, ¿qué tenemos que reconocer? La bóveda craneal. La bóveda craneal. ¿Cierto? Las suturas que aquí se ven. Las suturas lamboideas. Se ve aquí. Esto corresponde al reborde de las órbitas. Este borde es el borde del peñasco. Y aquí se ve una imagen transparente, son simétricos, eso corresponde al conducto auditivo interno. Entonces también si yo quiero evaluar esa estructura anatómica, la radiografía en algo nos puede ayudar en esta incidencia. La seña axial, aquí está, por ejemplo, las suturas lamboideas, el borde del peñasco, el conducto auditivo interno, y aquí se ve el dorso celular. Entonces, si uno quiere ver si un paciente tiene un problema en la hipófisis, hay una lesión tumoral en la hipófisis, y esto le está destruyendo el dorso celular, y no tengo tomografía, no tengo resonancia, esto me puede ayudar. ¿Cómo? Fluorografía en esta incidencia, esto corresponde al dorso celular. Entonces, postro anterior, seña axial y lateral. Ahí está, la sutura coronal, sutura lamboideas. Y aquí se ve una imagen así, el rayo transparente, como un canal. Aquí.
Esto corresponde al seno transverso. Al seno transverso. La silla turca en toda su configuración, sus dimensiones, uno aquí puede ser la medición. Entonces habrá el cráneo frontal, lateral y semiaxial. Pero aquí también les muestro esto. Estas imágenes radiolúcidas. Esto hay que recordar. Porque esto uno se puede confundir con una fractura. Pero estos son pacientes asintomáticos, no tienen ningún problema. Esto representa el lugar por donde se desplaza la rama de la arteria meningia media. Entonces, eso se puede ver. Meningia media, no es fractura. No es fractura. Todavía que es un paciente asintomático, entonces pero aquí le muestro una porción del cráneo donde se muestra esto, la segmentación, la ramificación de la arteria meningia media. Eso, adelante, pase. Ahora viene la parte de la tomografía. ¿Cómo se llama? En la tomografía tenemos que tener en cuenta a dos modalidades. Usted puede decir tomografía de cerebro, ventana parenquimal, o sea, que muestra el parénquima del cerebro. O usted decir tomografía, ventana ósea de cráneo, te muestra básicamente la bóveda craneal. O si usted quiere ambos, ¿no? Depende de lo que uno quiere ver en la tomografía. Por ejemplo, acá es básicamente para mostrar a ustedes cómo es la tomografía craneal ventana ósea. Aquí yo puedo ver tranquilamente el diploe, ver la tabla externa, ver la tabla interna, puedo ver los gioblandos. Pase. Puedo ver los gioblandos. Ahí puedo ver tranquilamente. Entonces me permite a mí apreciar adecuadamente. Y esto es la parte superior de la bóveda craneal. Estas imágenes, ¿qué significan? Estas imágenes es la representación de las venas diploicas. En el diploe hay estructuras ovaladitas que son las venas. Pero también recordar que las venas irisarias tienen un trayecto que une la parte externa con la parte interna. Y aquí se ve esto, la vena irisaria, la vena irisaria. No es fractura, ¿cierto? Pero por eso tenemos que recordar las venas irisarias, recordar la rama de la meningia media, la ubicación, la configuración y el desplazamiento. Claro, ayuda mucho, es un paciente asintomático, entonces no hay problema, ¿no? Eso es bastante sencillo. Entonces, todo eso es, esta modalidad de la tomografía de bóveda craneal de ventana ósea nos permite esto, ¿no? Evaluar adecuadamente el cráneo. Bien, ahora sí pasemos ya viendo también otro que vamos a ver en un momento cuando revisemos tomografías, ¿no? Le pedimos tomografía al paciente por otro motivo, por cefalea, por convulsiones, por un trastorno demencial, y la tomografía que trae el paciente nos muestra estas imágenes. Esta es una imagen hiperdensa que es una calcificación a nivel del lobo cerebro. Calcificación glándula pineal, plexus coroideus y los ganglios basales. Estas imágenes que aquí les muestro también se ve en la radiografía, pero se ve mucho mejor en la tomografía. Son normales, eso lo tiene la mayoría de personas. O sea, si uno ve esta clasificación, no hay por qué asombrarse, porque eso no tiene ningún significado patológico, salvo que la clasificación a nivel de globus pálido sea una persona
que tiene menos de 50 años. Ahí sí amerita hacer todo un estudio, ¿cierto?, de seguimiento en esa persona. Pero si es mayor de 50, 60 años, no, es parte. Entonces, esto tenemos que recordar para no confundirlo con clasificaciones patológicas que también se ven en el cerebro. Siguiendo para el cráneo. Esto es la región del cráneo. La tomografía, ventana ósea del cráneo, tomografía, ventana ósea del cráneo. ¿Por qué lo hemos puesto por lo siguiente? Aquí se ven unas estructuras, son, ¿no?, las angulaciones de Alfiol, que es la prolongación de la aracnoide, llega hasta la dura madre e inclusive puede penetrar hacia el vícula, esa parte. Eso se suele apreciar en algunas personas. Se puede apreciar. ¿Y cómo se ve en la radiografía y en la tomografía? Cuando se produce esta indentación, este crecimiento, esta prolongación de la aracnoides, se ven así, ¿sí?, como que habría una destrucción de la tabla ósea. Y no, no hay ninguna destrucción. Es la ubicación, el crecimiento, la extensión de la tabla ósea. Acá hay un ejemplo. Claro, si uno ve así, dice, no, este paciente tiene lesiones osteolíticas, destructivas a nivel de la tabla ósea, a ese nivel. ¿Y cómo se ve la radiografía? Con una lesión, con una imagen radiolucente que destruye, ¿no?, la tabla ósea. Entonces, estos son, digamos, parte de lo que después de la normalidad, ¿no?, que hay que tener en cuenta para no equivocarnos cuando estemos viendo pacientes con problemas neurológicos. También vamos a tener incluso oportunidad de ver pacientes con problemas de trastornos de nervio craneales. Llámese octavo, el noveno, el décimo, el onceavo. Entonces queremos evaluar si ese paciente tiene un problema de nervio craneal por lesión del nervio per se, o es que hay un problema en el conducto por donde atraviesa el nervio. Entonces la imagen te va a mostrar el conducto, los bordes de ese orificio por donde pasa el nervio craneal, ¿no?, para decir, no, en este paciente el orificio está ok. No, en este paciente hay un problema porque el orificio está desviado de tamaño, porque hay una lesión a ese nivel. Y aquí es eso. Aquí están consignados, ¿no?, cada forma, cada seña corresponde por donde se encuentra el canal, ¿cierto?, y que nervios atraviesan a través de. Esto es con tomografía. Entonces, ¿cómo se pide? Tomografía, base de cráneo. Y te van a mostrar esta imagen. Esta es tomografía en 3D. Te ayuda, es bastante claro, se ven las imágenes, pero aquí tienes la opción de ver todos. Entonces evaluamos, ¿no? Evaluamos si habría algún problema. A veces, cuando hacemos radiografía a un paciente que va al hospital, tiene cefalea, o a veces va por otro motivo, o le pide el médico como parte de su estudio. Dice, bueno, señor, que le haga una radiografía, por si acaso, dice, ¿no? Pues por de repente tiene usted algo. Entonces, ¿ese algo qué cosa puede significar? Que en su radiografía no hay nada. Simplemente para que el paciente esté tranquilo y pide ese tipo de estudio. O a veces se puede ver como es imágenes. Esta es la boda craneal. Aquí se ve una imagen radio opaca, heterogénea, difuso. En la tomografía se ve así. Igual tiene aquí una imagen hiperdensa,
a expensas de la tabla interna. Y como vemos acá, hay un crecimiento, ¿no? Y aumento de volumen de toda la tabla interna en la región frontal de ambos lados. Y eso se llama hiperstosis frontal. Como está en la parte de la tabla interna, dicen interna. Pero no significa, pasen. Adelante. Buenas tardes. No significa ninguna patología. Es un hallazgo. Pero hay que recordar, porque a veces hay patologías que se van a calcificar. Entonces ahí viene el problema. O esto es una patología calcificada, o es un problema, ¿cierto?, como parte de la evolución del paciente. Es por eso que tenemos que tener en cuenta. Esta es la forma como se ve lo que se llama una hiperostosis frontal interna. Las suturas, ya al inicio hemos comentado, ¿cierto? Esta es la radiografía lateral del paciente, suturas coronales, así ves, se ven como un zigzag, como un cierre, suturas coronales, las lambdoideas, es normal, eso es normal. Y debe verse, ¿eh? Las suturas deben ver debe verse. Si no se ven, algo está pasando. O se hizo con mala técnica ese estudio de imágenes, o hay un problema de sutura de ese paciente. Bien, esto es la tomografía. ¿También usted quiere ver con? Adelante. Pasen. También en la tomografía, ¿no? Por aquí se ve el 3D, y aquí está, ¿ves? La sutura sagital, la coronal, la lambdoidea, la sagital. Todo eso se debe ver. Pero a veces sucede que a veces hay pacientes que van al hospital porque dicen el doctor, acá atrás tengo algo que me está creciendo, acá, en la parte occipital, ¿no? Entonces una persona ya se preocupa porque dice, siempre que me paso el peine siento una cosa así que me deforma, ¿no? No va a ser un tumor, doctor, por favor, ¿no? Pero internamente no tiene ningún síntoma neurológico. No hay. A él le preocupa esto, ¿no? Que en alguna persona no tiene. Y eso se llama protuberancia occipital externa. ¿Verdad? Un ejemplo. Hay otro. Aquí también se ve, pequeñito. Claro, cuando son pequeños no hay mayor importancia, ¿no? Esto les comento porque hay personas, ¿cierto?, que... Adelante. Hay personas, pase. Hola. Pase, no se preocupe, pase. Recién hemos empezado. Entonces, esto que les muestro, que les he mostrado, son hallazgos así, digamos, de los normales, ¿no? Pero no son nada patológicos. Pero hay que recordar para poder distinguir de las patologías. ¿No? Eso hay que hacer. Por ejemplo, acá, esto que se ve aquí, ¿ve? Aquí se ven imágenes radiolúcidas, conglomeradas, se ve acá. ¿No? Eso es en este paciente, son las ramas de la meningia media, pero que adoptan esa configuración, que adoptan esa forma. Entonces, si bien es cierto, eso es ramas de meningia media, pero puede tener otra configuración, pero es normal. No tiene ningún trastorno clínico del paciente. Bueno, aquí le mostré, ¿no?, las suturas que todas se evidencian, la sagital, las lambdoideas, las coronales, la temporo parietal. Y aquí le muestro este de un niñito, que bueno, acá sí la mamá se dio cuenta, había
cráneo. Pase. Adelante. Hola, pase. Le comentaba, nada más se dio cuenta en el sentido de que el cráneo lo decía de que no tiene la misma configuración igual que otros bebés, otros niños, como toda mamá observa. Y vean esto. Esto es la fisura coronal, la lambdoidea y la temporoparietal. La coronal, la lambdoidea, y aquí debería estar la sutura sagital. Y no se ve. ¿Qué ha pasado? Se ha fusionado esas suturas. Hay fusión, en este caso que les muestro, hay fusión total de la sutura sagital. Y eso se llama craniosinostosis. Y tiene el nombre, ¿no?, dependiendo qué sutura se ha fusionado. En este caso se ha fusionado la sutura sagital y eso se llama escafocefalia o dóricocefalia. Entonces, eso entonces nos indica el interés que tenemos que revisar, tener de forma adecuada todas las estructuras anatómicas que debe haber en el cráneo, ¿no?, para poder diferenciar fácilmente de patología. Sí, esto es normal, esto es patológico. Esto es normal, pero hay que recordar todo lo que estamos mostrando. Así también como aquí hay también pacientes que a veces dicen por esto, ¿no?, que tienen algo que aquí está creciendo y es duro. También hay otros pacientes que van al hospital porque manifiestan y dicen, acá tengo un bulto. Yo el bulto lo aplasto, no me duele, pero tengo el bulto. ¿Y cómo se dan cuenta? Al pasar el cráneo. Se hace la tomografía. Esta es tomografía ventana parenquimal, de parénquima. Esta es tomografía ventana ósea, porque me permite ver con mayor precisión la tabla ósea. ¿Qué se ve aquí? Una imagen hipodensa ovalada. Y al parecer me está erosionando la tabla externa. Se ve, entonces se hace su estudio en tomografía ventana ósea. Ahí se mantiene, ¿no? Se mantiene, ¿no?, la imagen hipodensa ovalada y está erosionando muy lentamente la tabla externa. Imagen hipodensa. Dice el paciente, aquí tengo algo que un bulto blando, no me duele, yo lo puedo presionar, no duele, nunca se ve inflamado, nunca estuvo rojo, nada de eso. Entonces, grasa, un acúmulo de grasa, lipoma. Pero si queremos estar seguros, no se olviden ustedes que en el tomógrafo tenemos la opción de hacer la medición de las unidades Hansfield. Eso ayuda bastante, y eso háganlo eso. Cuando ven ustedes una lesión hipodensa, hiperdensa, tensiodensa, y no tenemos a veces dificultad en decir esto a qué elemento puede corresponder, es sencillo, hagamos la medición en el mismo tomógrafo, se le pide al tomógrafo que nos haga la medición de las unidades Hansfield. Como este caso. Aquí hizo la medición de unidades Hansfield. ¿Cuánto era? Menos 112.9. Grasa. No olvidarse que la grasa es un promedio de menos 100. La grasa es menos 100. Aquí y allá es menos 100 la grasa. Más bien el calcio sí. Dependiendo de la cantidad de calcio, puede ser menos, más 500, más 800, más 1000, dependiendo de la cantidad de calcio que tiene. Entonces, esto que les comento, ¿no?, es muy bueno, es muy útil para que ustedes puedan ver, ¿no?, qué estamos viendo exactamente. Con esto nos va a ayudar.
Bien, bueno, les muestro dos ejemplos que también se suele a veces ver. Estos ya son patológicos, Pero esto es la tomografía del cráneo. Aquí se ve una imagen, ¿cierto? Tomografía, ¿cierto? Es hipodenso, de poros definidos, con trabéculas de leve hiperdensidad, que compromete la tabla externa y la tabla interna. Esto corresponde a un hemangioma. Es un hallazgo. Les muestro, por supuesto, en la obra craneal hay muchas patologías que pueden mostrarse con imagen de hipodencial, pero les muestro un ejemplo. Y el opuesto, que también es motivo a veces de preocupación de la persona. ¿No? Dice la persona, yo siento acá un duro. No lo puedo presionar, no duele, pero tengo años. Entonces ya un poco se incomoda el paciente porque cuando se hace cierta herida, nota ese cambio. Una imagen radiopaca de bordes definidos es homogéneo. ¿Y la tomografía cómo se ve? Imagen hiperdensa, ovalada, a expensas de la tabla externa. Ostioma, un tumor benigno, también lo considera como una esclerosis. Entonces, todo eso podría encontrarse en el estudio que hacemos de una bóveda craneal. Esto que les muestro acá son de pacientes que han ido al hospital, ¿no? Entonces, las fotos de ellos lo hemos aislado, ¿no? Porque es como forman parte del estudio de otros pacientes. Todo eso es en relación al estudio del cráneo, básicamente del cráneo. Si alguien me gusta un comentario, con todo gusto. Bien, ahora veamos otra parte, cómo vemos el cerebro. Perdón. Entonces, hace un momento le decía, hay que tener en cuenta estas clasificaciones, hasta el momento es normal, pero ven esto. Esta es una tomografía ventana ósea y aquí se ve una clasificación, pero a expensas aparentemente de la tabla interna. El anterior era la tabla externa. Este es del mismo paciente, pero en ventana parenquimal. ¿Ven cómo se ve? Realmente hiperdenso, tiene la misma densidad del hueso adyacente, pero depende de la tabla. Este tipo de imágenes puede darse en los pacientes que tienen un meningioma. Este es un tumor que en su evolución, dependiendo del tipo de histológico, puede calcificarse. ¿Cómo se ve? Un meningioma calcificado. Y así se ve la radiografía. Así se ve la radiografía, también a expensas de la tabla interna, ¿no? Densidad de hueso, radio total. Todos estos son entonces detalles que se pueden ver en la estructura de la tabla interna. Bien, todo eso era en cuanto estamos estudiando el cráneo. Aparentemente allá en la radiografía de cráneo, se usa, pero no es con tanta frecuencia como era antes. Pero en lugares donde no hay tomógrafo, sí, se usa la radiografía. Esa es la primera opción que tenemos, ¿no? La radiografía. Bien, ahora veamos cómo se estudia el cerebro. El cerebro estudiamos con tomografía y con la resonancia magnética. Ambos se pueden complementar en algunos casos, podría ser. En otros casos es a veces necesario empezar con la resonancia. Todo va a depender, ¿no? Todo va a depender
¿no?, lo que el médico está pensando en la patología neurológica de ese paciente, qué cosa podría ser de ese paciente. Entonces ya ustedes ya conocen, ¿no? O sea, las imágenes que se solicitan es en función a lo que el médico está pensando, lo que tiene el paciente y qué tipo de imagen le va a dar a mí mayor información. Se le da tomografía y o la resonancia. Esto es un listado que no está incompleto, todavía falta, ¿no? Cómo tenemos que estudiar el cerebro, la tomografía. Sin contraste, ya hemos visto a su momento con ventana ósea, con ventana parenquimal, con contraste. Tenemos la resonancia. Ya ustedes conocen, hemos visto en la primera unidad, que puede ser T1, el T2, el FLER, el ADC, ¿cierto? La difusión, perfusión, la espectroscopía. Esto todavía el listado falta. Falta completar. Estos son para cerebro. Y aquí también en el cerebro hay vasos arteriales, vasos venosos. Entonces hay que estudiarlo. ¿Cómo? Usando la resonancia, que se llama angioresonancia. O usando el tomógrafo, que se llama angioteco. Entonces así tenemos ya un estudio completo de ese, tanto la masa encefálica como los vasos, dependiendo de lo que queremos estudiar. Aquí les muestro una imagen del cerebro, ¿cierto?, con tomografía sin contraste. Ya ustedes tienen que tratar de identificar la anatomía, ¿cierto?, en el cerebro. Por ejemplo, aquí, así rápidamente, hay que diferenciar la sustancia gris, o sea, la corteza de la sustancia blanca. Aunque el nombre parece contradictorio, ¿verdad? Esto que se ve gris es un lugar de la sustancia blanca, y esto que se ve un poquito levemente hipertenso es la sustancia gris. Pero eso hay que ver. O sea, nuestra tarea, cuando vemos la tomografía, hay que ver. Hay que identificar la sustancia gris y la blanca. Luego también hay que ver, ¿cierto?, la parte de los ganglios basales, el núcleo caudado, el núcleo ventricular, el tálamo, ¿no?, la cápsula interna, la rodilla cápsula interna, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Hay que ver el cuarto ventrículo. La protuberancia. Protuberancia de la parte superior. El mesencéfalo. ¿Se ve el mesencéfalo? Y el acueducto, el cilo. También hay que ver las cisternas. Esta es la cisterna cuadrigémea. Esta es la vermiana superior. O sea, todo eso tenemos que identificar en la tomografía. La tomografía sin contraste. Por supuesto, tenemos la tomografía con contraste. Ahí usamos un contraste que contiene yodo, al margen de la marca, porque en el país venden una serie de contrastes, la marca A, B, C, D, pero todo tiene yodo. Eso al paciente se administra por vía endovenosa. ¿Y qué va a suceder normalmente? El contraste se va, nos va a permitir apreciar todas las arterias, los senos venosos, ¿cierto? A veces los presos coroneos, esa parte. Y esto es muy importante. También se ve la hipófisis y su callo hipofisario. Todo esto se ve normalmente. El parénquima cerebral, por ejemplo, acá, la sustancia blanca no se ve. O sea, el contraste no atraviesa, no me dibuja la sustancia blanca. No me dibuja. Tampoco me dibuja la sustancia gris.
¿Por qué? Porque este paciente tiene intacto la barrera hematoencefálica. Entonces, aquí el concepto: si un paciente tiene una lesión en el cerebro y esa lesión está destruyendo el funcionamiento de la barrera hematoencefálica, entonces el contraste va, ¿cierto?, dibujar la lesión, pero también puede afectar el parénquima cerebral. Entonces esto me indica que en este paciente está intacto la barrera hematoencefálica. Bien, eso es con tomografía con contraste. Esto ya es un recuerdo, eso lo hicimos en la primera unidad. Cuando nosotros vemos imagen de tomografía, ¿no?, lo primero que hacemos, o sea, debemos presentar un caso, ¿verdad? Se presenta el caso del paciente, de 30 años con problemas convulsivos, con déficit motor en el lado derecho, su tomografía. ¿Qué hacemos? Primero leemos, ¿no?, el tipo de imagen que tiene ese paciente en su tomografía. Puede ser que tenga imágenes hiperdensos. Ejemplo, calcificaciones. Ejemplo, el contraste. O puede ser que tenga imágenes hipodensos. Ejemplos, el líquido está por aquí. O el edema. Esto que se ve aquí, imagen hipodenso, es el edema. Edema que está bordeando a la lesión. O imagen isodenso, es decir, la lesión tiene un parecido con el tejido parenquimal adyacente o con otra estructura que usted quiera comparar. Aquí está. Esto es la sustancia gris de este paciente. Y aquí está la sustancia gris de este paciente. Pero entre la sustancia gris de este paciente y la bóveda craneal se ve una imagen isodenso. Entonces, eso es. Entonces, una imagen isodenso. En este caso, es un hematoma subdural subacudo. O a veces también, ¿qué puede haber? Hay una combinación, ¿no?, de imagen isodensos, imagen hipodenso, hiperdenso, es una combinación de todos ellos. Entonces, siempre que vemos una tomografía, tenemos que leer cómo escribimos, comentamos la imagen, luego ya con el cuadro clínico decir esta imagen a qué cosa podría corresponder, a qué patología podría corresponder esta. Siempre, yo les sugiero, siempre les recomiendo, siempre cualquier imagen de pulmón, hueso, riñón, el paciente qué problema tiene, de qué se trata, qué tiene el paciente. Entonces, viendo eso, la imagen. Hay que estar seguro, también prueba de laboratorio. Bien, esta es la forma que lo hicimos en la primera unidad, para ver cómo se leen las imágenes de tomografía. Esta resonancia, como la mostraba la resonancia, es muy buena. Te permite apreciar, ¿no es cierto?, ver con mucho detalle la anatomía del cerebro. Esta es resonancia en secuencia T1. Es para ver principalmente la morfología. Ve, aquí está la fotografía de los ganglios basales y aquí se ve la fotografía, la imagen de ganglios basales. Muy bien se ve eso. El núcleo caudado, el núcleo ventricular, el tálamo, cápsula interna, anterior y posterior, el cuerpo calloso, el esplenio, se ve muy bien. Y es más, y aquí se puede diferenciar, ¿no? Se puede diferenciar, ¿no?, la sustancia gris, que es milimétrico, y la sustancia blanca, que es un poquito más amplia. Más amplia. El esplenio, sustancia blanca, sustancia gris. Se puede diferenciar. Entonces, esto. Entonces aquí, esto es un corte axial o transversal, y esto es sagital.
Vean esa guitarra. El cuerpo calloso en toda su extensión, la rodilla hasta el fornix, el cerebelo, el lóbulo occipital, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y parte ya de la médula cervical. Entonces usted puede apreciar, observar la configuración, los detalles de manera adecuada en resonancia magnética. Sí, sabe, es muy creo que ahora ya se emplea casi de inicio, la resonancia cuando vemos pacientes con neurología. La tomografía un poco que se está dejando, pero todo depende de dónde nos encontramos, dónde estamos. Bien, esto es entonces en T1. Igual seguimos en T1, pero para ver fosa posterior. El bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo. Se ve muy bien. Y también con la resonancia podemos observar, apreciar el inicio de algunos nervios craneales. ¿Ven acá? Esto corresponde al quinto nervio craneal. Entonces, yo tengo un paciente con problema neurológico, por ejemplo, una neuralgia de trigémino, pues me ayuda a la resonancia, ¿no? Para ver si hay algún problema, ¿no? Eso me va a permitir. Bien, entonces, la resonancia es muy buena. Entonces, en el T1, nosotros es para ver la morfología, ¿no? Es para ver la morfología. Por supuesto, así también como hicimos la tomografía con contraste, también se emplea con resonancia con contraste. Pero aquí tenemos un apoyo más. Se ve el cerebro en plano coronal, plano axial y plano sagital. Por ahora acá estamos viendo, esto corresponde al seno cavernoso de ambos lados. Esto corresponde a la arteria carótida interna supraviolea. Igual, todos son los vasos que se encuentran, pero no, igual que la tomografía, el cerebro no capta el contraste normalmente. ¿Por qué? Porque este paciente tiene la barrera hematoencefálica normal. Y el sagital, esto, arterias y venas. El seno recto, esto corresponde al seno recto. El seno nuclear superior. Es decir, que en el estudio de resonancia vemos arterias, vemos venas, vemos los senos. Es mucho nivel. Claro, en este paciente sí hay un problema, ¿no? Aquí hay un conglomerado de vasos, ¿no? Esto corresponde a una malformación arteriovenosa, ¿no? En este paciente. Por eso sí no. Y esto aquí corresponde a la arteria vacilar, que transcurre por la parte media de la protuberancia. Ahora, algunos ejemplos. Así como en tomografía hemos dicho que hay imágenes hiperdensas, hipodensas, isodensas, también igual en resonancia, cuando vemos la imagen, tenemos que escribir, ¿cierto? Con el término de resonancia, o hiperintenso o hiperseñal, lo que usted cree más conveniente. Algunos también le llaman brilla, ¿no? Dicen brilla, otros dicen brilla. Bueno, vale también eso, ¿no? Esa parte. Por ejemplo, en T1 la grasa es hiperintenso, es esto. Esta es la grasa. El tejido subcutáneo está en la región cervical. Esa parte. Otro ejemplo es, aquí se ve la imagen, hiperintenso. Esto es la evolución del hematoma
Son ejemplos que les muestro, ejemplos de imágenes hiperintensas en T1. Por supuesto, el listado es enorme, pero aquí les he puesto pequeños detalles. Y también aquí usamos el contraste, cuál es el gadolinio. Aquí es el gadolinio, que también en el estudio se muestra también hiperintenso. En tomografía usamos el yo, ¿verdad? Aquí usamos el gadolinio. Así como hemos visto el T1, aquí está el T2. ¿El T2 qué? ¿Para qué es T2? Normalmente, en el T2, este es el T2 axial, T2 coronal. En el T2, todo lo que es líquido, es hiperintenso. Es hiperintenso. O sea, en el cerebro, ahí ustedes saben, normalmente tenemos todos líquidos suprarraquídeos. ¿Es esto? Es hiperintenso. Hiperintenso. La cisterna, hiperintenso. Entonces, en el T2, normalmente el líquido que es parte del cerebro o el líquido patológico va a ser hiperintenso. Aquí les muestro una imagen de un paciente que tiene un quiste. Este es el T2, cómo se ve hiperintenso. Es líquido. Entonces, siempre que veamos entonces en resonancia T2 una imagen hiperintenso, una opción es líquido. Es líquido. Bueno, una es líquido. Bien, entonces hemos visto el T1, el T2, y ahora vemos el flare. En el T2 hemos mencionado que el líquido, en este caso, suprarraquídeo, los ventrículos, de la cisterna, de los espacios subaracnoideos, es blanco. ¿Sí? Esto es el cuerno temporal, es blanco. Y con el flare pasa. Adelante. Buenas tardes. ¿Y qué pasa con el flare? En el flare lo que hacemos, con el flare se anula, se bloquea la señal del líquido suprarraquídeo. Repetimos, con el flare lo que hacemos es bloquear, anular la señal del líquido suprarraquídeo. Pero otros líquidos no. Otros líquidos se mantienen. Edema, quiste, por ejemplo, absceso, se mantiene. Entonces, lo que hace el flare es simplemente bloquear, anular la señal del líquido que se encuentra en las cavidades ventriculares, en el espacio subaracnoideo, en las cisternas, se anula. Pero no te anula el líquido que es componente de patologías. Otra secuencia más que se usa bastante. Difusión y ADC. Ambos son complementarios. Ambos son caras de la misma moneda. Cuando hacemos estudio con difusión, se hace necesariamente el ADC. Ambos van de la mano. Estas son las imágenes de difusión normal que suelen ver. Así se ve. Estas son las imágenes del ADC. Normal, así se ve. Pero, ¿cuál es el principio? Normalmente en el cerebro, todos nosotros, en el agua, la molécula de agua, se desplaza libremente. Se desplaza de manera aleatoria, normalmente. Como te muestra aquí las flechas, hacia arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Eso es normal. Y cuando eso sucede, la imagen es de esta naturaleza. Y bueno, cuando el líquido también se desplaza normalmente, así que aquí, como se ve aquí de forma aleatoria, también se ve las imágenes en el ADC
de esta. Entonces, estos son entonces los 5 tipos de imágenes, ¿no? Lo básico, que se hace cuando estudia el error. El T1, el T2, el FLER, difusión y el ADC. Eso es lo básico que hacemos. Como al inicio comentaba, hay más, pero esto es lo básico. Así empezamos con el estudio del paciente. Tenemos resonancia, T1, T2, FLER, difusión, etc. Claro, hay factoría de contraste también, como ya se mostró hace un momento. Claro, aquí está la foto de todas las imágenes. Esto es lo que vamos a ver nosotros, de un paciente. Este es el T2, el T1 sin contraste, el T1 con contraste, en el FLER, en la difusión y en el ADC. Entonces todos ellos lo vamos a ver de nuevo. Eso es lo básico. Eso es lo básico que tenemos que ver de un paciente cuando evaluamos con resonancia del cerebro. Bueno, también se comentó los vasos, ¿verdad? Arterias cerebrales, las arterias, los vasos carotídeos. Como se dijo hace un momento, se usa la angioresonancia o el angioterapia. Aquí le muestro imágenes normales. Esto es con tomografía. La basilar, las vertebrales. Uno puede ver entonces tensión. Esto es la propia común, la propia interna, la externa. Esto es la angioresonancia, el callado aórtico. Están tanto las vertebrales como la arteria común. La resonancia, Julián de Wills en sus ramas, la angiotomografía, aquí está también además aquí el hueso. Eso depende ya qué es lo que se quiere en el paciente, con hueso o sin hueso, depende ya de lo que el médico solicita. La patología interna, de ambos lados, cerebral media, cerebral anterior, de ambos lados. Entonces así estudiamos los vasos. Bueno, también, si uno quiere ser más exhaustivo, ser un poquito más con más detalle, pues tengo ahí la resonancia. Aquí está, la resonancia, viendo pues, todas las ramas de Paul de Wills, de ambos lados, en axial, en coronal, y aquí también estoy viendo todo el sistema de las venas y los senos. El seno auricular superior, el seno recto, la prensa del ófilo, el seno sigmoideo. Entonces aquí pueden ver todo lo que ustedes deseen. Veamos también algunos signos que suelen encontrarse. Cuando vemos tomografía, a veces vemos esta imagen, una imagen hipodenso que dibuja principalmente en la sustancia blanca. Lo comparan cuando se vea, no siempre se ve así, dice como unos dedos de guante. Pero es una imagen así hipodensa. Esto es edema vasogénico. ¿Por qué? Está asociado a quiénes? A tumores, a metástasis, a abscesos, granulomas, hematomas, está asociado. Si vemos esto, nos orienta a cualquiera de esa patología. Ahora, ¿cuál es? Ya depende de lo que el paciente tiene como problema neurológico. Y además, aquí no se ve, pero hay que ver también el efecto de masa. ¿Eso qué significa? Que las estructuras vecinas se desplazan, ¿cierto?, hacia el lado derecho o hacia la parte inferior a la superior, ¿no? Esa lesión lo desplaza. Eso se llama efecto de masa. Aquí no es muy notorio, no es mucho, la línea media, casi recto se mantiene, no se ve. Entonces, esto es lo que se denomina el efecto de masa. Ahora, algunos ejemplos cuando se ve imágenes hiperdensas en pacientes que no han tenido antecedente traumático.
imágenes hiperdensas. Puede encontrarse donde, dentro del cerebro, o puede encontrarse en el espacio subaracnoidal. Ejemplos: hemorragia subaracnoidal, hemorragia intraparenquimal. Son ejemplos de imágenes hiperdensas en tomografía sin contraste. Esto es una imagen hiperdensa que corresponde a un sangrado. Aquí está la imagen hipodensa, que es el edema vasogénico. Ambos, la hemorragia y la imagen hipodensa, es el edema, están ocasionando efecto de masa. ¿Por qué? Porque aquí ya no se ve el cuerno frontal, desapareció, porque esto lo está comprimiendo. En cambio, aquí en la hemorragia subaracnoidea, la sangre se ha acumulado a nivel, ¿cierto?, de los valles silvianos, de las cisternas basales, de la fisura anterior. Es eso. Entonces, estos son tomografías sin contraste. Les pongo como ejemplo, ¿no?, de la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimal. ¿Y cómo se ve la hemorragia en una resonancia? Esto es del mismo paciente. Esto es la hemorragia que se ve en la tomografía de este paciente. ¿Qué hago de edema? Le hacen al paciente su resonancia, se ve hiperintenso en T2. Y se ve también hiperintenso en T1. Entonces a veces la resonancia a veces puede crear cierta confusión, ¿cierto? Pero ¿cuál es la utilidad de la resonancia? Nos permite a nosotros ver más o menos el tiempo de evolución. A veces el paciente llega a emergencia en estado de coma y la familia dice: bueno, no sé qué pasó, lo han encontrado en la calle, o fuimos a verlo a su punto de despertarlo, está inconsciente. Pero ¿qué pasó? Nadie sabe qué pasó. El paciente está inconsciente, le hacen su tomografía hemorrágica, le hacen su resonancia hemorrágica. Entonces, esto se ve así. Pero ¿para qué te serviría? Para tener una idea más o menos del tiempo de evolución. Se ve hiperintenso en T1, hiperintenso en T2. Entonces, esto está más o menos ya en la segunda semana de enfermedad. Para eso te sirve, para eso te orienta. Pero ¿para qué más también te orienta? Algunas veces se puede ver las causas. Bueno, si es traumático, bueno, eso es aparentemente sencillo, pero si no es traumático, bueno, el paciente estaba caminando, de pronto se sentó y se cayó. Entonces, por eso es la causa. Entonces, ¿se decía lo cierto? ¿Seguro? No, si decía cierto, también me molesta la... Entonces, eso puede pasar. Es para eso. Ok, un ejemplo. Este paciente sufría con cefalea constante. Siempre el paciente se enojaba, se alteraba, cefalea constante. Pero si había emergencia, ponían analgésicos. Hace su tomografía, es una hiperdensa, sin contraste. Al paciente hace su tomografía con contraste, esta imagen se hace mucho más hiperdenso. Mucho más hiperdenso. Así se ven los aneurismas, que es causa de hemorragia. Ahora, por supuesto, quien va a operar requiere ver con exactitud en qué vaso se encuentra ese aneurisma. Para eso le hace la ecografía. Y aquí está, ¿ves? Esto es justo aquí, este aneurisma está ubicado a expensas de la comunicante anterior. ¿Ya? Listo. Ya con imágenes ya aportamos ya. Ahí está el aneurisma. Bueno, aquí faltaba hacer la medición, ¿no? Hacer la medición, cuánto medía, ¿no? Y esto depende de la comunicante anterior. Aquí también se ve con hueso, aquí está. Esto corresponde al aneurisma.
Entonces, pero todo empezó aquí. Todo empezó aquí. Por eso, ya, eso depende del médico cuando evalúa la paciente con cefalea, depende de la cefalea, cefalea, y el médico evalúa y la cosa puede tratarse. O a veces también van con otros problemas neurológicos. Gracias de pacientes con tomografía, se ven que hay unas imágenes totalmente hiperdensas, heterogéneas, con contraste se ve cómo estas imágenes captan el contraste. Tienen forma triangular, ¿no?, con el vértice orientado hacia la parte central. Y hacen su angiografía, angiotomografía, y aquí está. Todo esto corresponde con los vasos sanguíneos anómalos. Una malformación exterior venosa. Esto es lo que suele verse. Otro ejemplo, son ejemplos de que sean imágenes hipodensas. Ya vimos edema vasogénico. Eso le mostré. Hola, pasa. Edema vasogénico. Eso ya vimos en su momento, que está asociado a tumores, hematomas, infecciones. Y hagamos otro tipo de edema. Edema citotóxico. En este caso, el líquido, o sea, el agua, se acumula dentro de las células. Se acumula dentro de las células. Y aquí sí compromete la sustancia blanca y gris, un poco para diferenciar del vasogénico, que comprometía básicamente la sustancia blanca. ¿En qué caso se encuentra? En isquemia. Esto en isquemia se encuentra. Aquí está. Le pongo un ejemplo. Este señor de 80 años, hipertenso, con hiparesia en el lado derecho, esta es la imagen. Hipodensa, de bordes definidos, que está comprometiendo la sustancia gris y la sustancia blanca. Esto que orienta que es un edema citotóxico, y el ejemplo es la isquemia. En este caso, isquemia aguda. Entonces, cuando hablamos de edema citotóxico, eso está asociado, ¿cierto?, como una primera causa a la isquemia. Cuanto más precoz es, este es subagudo, cuanto más precoz es mucho mejor, se ve mucho mejor. Pero la isquemia aguda se ve mucho mejor. Todo depende del momento que va el paciente al hospital. Todavía consiga cita, ¿verdad? Está al hospital, pero no hay cita para que lo vean en la consulta, o no hay cita en tomografía, entonces es un problema, ¿no? Eso sí ya es otro tema. Entonces, así se ve, ¿cierto?, la isquemia en tomografía. ¿Y cómo se ve la resonancia? Entonces, ¿cuál es el papel que sufre la resonancia? ¿Quién lo ha muerto? Esto es en T1. Vean ustedes, este es el hemisferio cerebroso, el lado derecho, el lado izquierdo, derecho, hipointenso. En T2, levemente hiperintenso. En el FLAIR, es hiperintenso. En difusión, vean esto, realmente hiperintenso. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero ver a un paciente con isquemia rápidamente, además de pedirle el T1, el T2, el FLAIR, todo lo demás, sí o sí necesito que me hagan una difusión y el ADC. Si es isquémico, lo vamos a ver rápidamente en el FLAIR, perdón, en la difusión. Hay estudios que indican que a partir de la media hora de la isquemia ya se puede ver a esta imagen. Cuando uno ve esta imagen, el nombre que tiene es restricción a difusión. ¿Y por qué restricción? Recuerden que al dijimos al inicio, en la difusión el agua se desplaza libremente, ¿no?, para arriba, abajo, derecho, izquierdo, laterales, el agua. Pero en este caso, el agua no se desplaza. El agua está ahí, acumulado, así es. Y eso es el término que se llama restricción. Entonces, siempre que nos hablan, este paciente tiene una imagen, una difusión, es un paciente diabético, hipertenso,
opciones isquémicas. Eso puede ser. Cuando vemos tomografía y resonancia, se ven varias imágenes. Una de ellas es la forma como un círculo, le llaman anular, le llaman anillo. Eso se ve, la tomografía o resonancia. Eso puede corresponder a qué? Tuberculosis, cisticercosis, metástasis, abscesos, puede corresponder. Entonces, de inicio, la imagen describimos qué forma tiene. Y luego, según el cuadro clínico, ya nos orientamos al tipo, a la enfermedad que tiene ese paciente. Les sugiero siempre que vean el cuadro clínico, imágenes y también el laboratorio. Eso ayuda. Entonces, por los tres ya podemos dar una idea o un diagnóstico por imagen. Mientras tanto, no. Pero hemos mencionado posibilidades. Entonces, tenemos la tuberculosis, absceso. Esto usted lo va a ver mejor en el curso de neurología, donde también lo vamos a encontrar. La cisticercosis y la etapa coloidal. Y otro, por supuesto, metástasis. Vean esto, son las imágenes anulares. Esta es sin contraste y como aquí se ve el eje anular, como un anillo. Aquí hay otro, como un anillo se ve. Entonces, ¿qué decimos? Digamos, en este paciente, o sea, en la resonancia sin contraste se ve una imagen de hipointensidad, edema, y aquí una pequeña imagen parece nodular, aquí otra parece nodular. Pero en la contrastada, el borde capta de manera casi homogénea. Estos son imágenes que corresponden a tuberculomas. Esto es la tomografía de otro paciente. ¿Ves cómo se ve aquí? El edema vasogénico, y aquí está solamente uno nomás tiene este paciente. Imagen anular. También tuberculoma. Todos ellos son ejemplos de tuberculoma. Pero al inicio nosotros no mencionamos así tajantemente, no. Siempre pedimos la parte clínica, solicitamos siempre el informe de laboratorio, si tiene pruebas inmunológicas, mejor todavía, por ejemplo, como un PCR, por ejemplo, nos ayuda bastante. Entonces ahí recién podemos ver las posibilidades que se tratan. Otro paciente, en la tomografía sin contraste, una imagen ovalada, ¿no? De paredes levemente isodensas, otro por acá, y la fase contrastada, el borde se hace realmente uniforme, los dos. Esto es la pared de la cápsula del absceso, esta es la pus se ve aquí. Aquí sí, vean cómo hay efecto de masa, que está comprimiendo el cuerpo temporal. El mesencéfalo está desplazado al lado opuesto, hay efecto de masa. La línea media. ¿Perdón? La línea media. También, eso, gracias, por supuesto, gracias. También está desplazado al lado opuesto, efecto de masa. Esto corresponde a un absceso. ¿Y cómo se ve esto en la tomografía? En tomografía de resonancia. Esto es cuando se ve así en una tomografía. Sin contraste, como casi en contraste, la pared se ve levemente hipertenso, edema vasogénico, efecto de masa, y en la con resonancia del mismo paciente, en la sin contrastada, el edema vasogénico, efecto de masa, la pus. El paciente se realiza contraste, vean cómo la pared capta contraste. Edema vasogénico, efecto de masa. Esa es la forma como se ve el absceso. Pero esto ya es, lo repito, es viendo todo. La parte clínica y también el laboratorio. El inicio, bueno, yo no les sugiero el inicio por el diagnóstico, por imágenes, porque se puede sugerir, se puede plantear, sí, esto se puede hacer. Esto, otro. Sin contraste y con contraste.
Aquí se ve la pared levemente hiperdenso. En la contrastada se hace mucho más y bien. Idea vasogénica. Efecto de masa. Esto corresponde al cisticerco en la etapa coloidal. En el cerebro tiene varias etapas: la forma vesicular, coloidal, nodular y calcificación. Esta es la que se puede confundirse con patologías expansivas. Comparemos esto, que es la forma coloidal del cisticerco, con esto. ¿Tiene algo parecido? Esto. Entonces, de inicio uno se puede plantear, ¿no? Decir, bueno, aquí hay dos posibilidades: absceso o es un cisticerco fase coloidal. Entonces se puede uno esa parte. Esto es viendo en la resonancia, en la etapa sin contraste. Aquí está una imagen hipointensa, y en la fase contrastada se ve como la pared capta contraste, y no tiene mucho edema. Yo diría, pero ¿y el edema? Claro, el edema. Entonces le preguntamos: señor, ¿tú tomas pastillas? Sí. ¿Cuál? Dexa. ¿Tomas dexametasona? Es antiinflamatorio. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente tenía cefalea, entonces le dan la dexametasona y eso le ha disminuido el edema. Entonces, eso también hay que preguntar. Entonces, esto también corresponde a cisticerco. Fase coloidal. Por definido, este es el contraste. Metástasis. Vean ustedes. Ambas son contrastadas. Aquí está el borde hiperdenso, con edema vasogénico, porque se mantiene la frecuencia gris. Y este paciente, como parte de estudio, hace un estudio de tomografía, y aquí se ve la lesión expansiva, con una serie de pequeños espigas, tumor. Claro, así es, pulmón, de aquí para allá, metástasis. Entonces, otra forma. Entonces, esto, el mensaje es siempre que veamos una imagen así, anular, circular, o anillo, como vaya a llamarse, les he presentado algunos ejemplos que son de las patologías que se ven más en nuestro medio. Hay de las raras, sí, hay de las raras, pero se ve de vez en cuando. También a veces se puede ver así, de forma nodular. O sea, no se ve como esto, no se ve así, no se ve así, se ve como nódulos. Pero hay edema vasogénico, se mantiene la parte de la sustancia gris. Acá hay otro, acá tiene varios, tiene uno acá, tiene uno por acá. Edema vasogénico, efecto de masa en este paciente. Esto era una metástasis. Pero se plantea también como una tuberculosis, porque también la tuberculosis, eso vamos a ver después, te puede comprometer, te puede dar imágenes bien variadas. Pero también algo recordar para la tuberculosis. Las imágenes de tuberculosis en el cerebro tienen alguna diferencia si es un paciente que tiene sistema inmune adecuado, si es un paciente que tiene sistema inmune deprimido. O sea, inmunocompetentes, inmunodeprimidos, las imágenes pueden ser diferentes. Entonces siempre debe preguntar, ¿no? ¿Cómo está en el paciente el sistema inmunológico? Bueno, este ya es un problema de tumores, pero hay que verlo. A veces, para poder un poco orientar el recurso diagnóstico,
tratamos de decir si la lesión está ubicado fuera del parénquima cerebral, que se llama extraxial, o está ubicado dentro del parénquima cerebral, intraxial. Entonces, por ahí empezamos, ¿cierto? Tratando de decir si es intraxial o extraxial. Por ahí empezamos. Bien, un ejemplo es el meningioma, intraxial, el ejemplo es el glioma. Pero ¿cómo podemos nosotros identificar, cómo podemos decir es extraxial? Si en caso, esto por ejemplo de un paciente con meningioma, la persona sin contraste, imagen hipointensa, de bordes bien definidos, al paciente le ves al contraste y vea cómo capta todo el contraste. O sea, en este caso, toda la lesión capta el contraste, es el meningioma. Vea la diferencia con el cisticerco, el tuberculoma, no captan todos contrastes, en este caso sí capta. ¿Cuál es la idea? Es tratar de ver si en caso puede verse, porque a veces no se ve este ángulo. Hay que ver este ángulo. Lo mencionan como una cola, porque si uno ve este ángulo así, cerca de la meninges, entonces eso te orienta que es una lesión que está en el espacio extraxial. En este caso, hay un esquema, de la lesión. Esto es como la lesión que está desplazando el parénquima, y esto es el ángulo que se ve. Esto es para ver, ¿no? Así es, ¿no? Para ver si es pero a veces no es posible porque también depende de la forma como sea el estudio, si los cortes están hechos a ese nivel, o a veces hay otros problemas que pueden pasar. Si lo ven, pues ya. Y esto es también así, entonces hemos visto entonces anulares, circulares, nodulares, extraxial, y esto también son quistes, la forma quística, un aspecto quístico. O sea, esto, así es líquido, agua, en la fase contrastada, el borde no capta contraste. Entonces, la cisticercosis del cerebro tiene 4 etapas: la forma vesicular, la coloidal, la nodular y la calcificada. En la forma coloidal, como se mostró, capta el contraste. En la forma vesicular o quística, como se ve aquí, la pared no capta contraste. Entonces, eso me orienta que esto es seco, pero de la forma vesicular. Y eso hay que tratar de conocer, porque eso orienta, va a indicar al médico el tipo de medicamento que va a usar, o cuál va a ser la terapia que va a usar el paciente. En T1 sin contraste, uno con contraste, y esto corresponde a T2 que le mostré hace un momento. Bueno, eso era todo. Disculpen el tiempo.